Hola amigos, soy Gustavo y hoy hacemos este arco orgánico para complementar con nuestra decoración de Minnie Mouse. Ten en cuenta que esto, además de estar buenísimo, es muy fácil porque en este tipo de arcos ni siquiera tenés que calibrar los globos y podés usar la medida que vos tengas, no hay problema. Además podés usar distintos tonos del mismo color y te va a quedar muy bien igual. En serio, esta decoración te da mucha libertad. Y si nunca hiciste nada con globos, esto es ideal para vos. Y no puedo dejar de recomendarte esta columna y este centro de mesa que ya hicimos anteriormente y que te combina muy bien con la decoración. Pero basta de hablar y manos a la obra. Y comencemos ya inflando nuestros globos. Como lo que vamos a hacer es un arco orgánico, se nos hace muy fácil conseguir los globos. ¿Por qué? Porque podemos ocupar cualquier medida y distintos tonos de color, y cuanto más diferentes sean, mejor nos va a quedar. Así que mira, yo traje acá varios globos, voy a ocupar rosado solo, blanco, algunos transparentes con pintitas rosadas y también rosado con pintitas blancas, ¿sí? Para que me haga juego con los anteriores decorados que ya he hecho. Voy a inflar dos. Mira, los inflé un poquito de más para que los veas. Más o menos el de 12 pulgadas lo vamos a inflar hasta ahí, que deben ser unas 10 pulgadas. ¿Ves? Que está un poquito ovalado, pero no se empieza a deformar el pico. Cuando se empieza a inflar esta parte ya está muy inflado y se te puede reventar. Así que este globo de 12 pulgadas, esta es más o menos la medida máxima que le voy a dar. Y lo mínimo va a ser por ahí, que son alrededor de unas 7 u 8 pulgadas, porque si lo inflo más chico también se empieza a deformar y ya me va a quedar feo. Pero entre estas medidas le podés dar la medida que vos quieras. Acá no hay que calibrarlo, ¿sí? Lo importante es que todos los globos te salgan distintos. Una vez que los tenés inflados, los apoyás así, tirás de los picos, das dos vueltitas y haces un nudito simple. Ahí está. Vamos a armar todos nuestros globos así. Voy a inflar algunos más chiquitos, sí que voy a agregar en algunas partes como para rellenar algunos huecos después o darle algún toque especial. Mira, acá tengo dos rosados que son 5 pulgadas, estos son mucho más chicos. Por supuesto, podés inflarlos con un inflador si querés. Mira, la medida sería entre esto, que son más o menos unas 5 pulgadas, y esto que son más o menos 3 pulgadas, ¿sí? Entre esas medidas lo tenés que inflar. Si lo inflas más chiquito ya empieza a quedar medio feucho, y si lo inflas más grande se te va a explotar. Para atarlos a estos, a los más chiquititos, te recomiendo tomarlos cerquita de los picos, así, ¿ves? Y atarlos bien cerquita del pico. Mira, ya te muestro para qué. Le doy dos vueltitas y hago un nudito simple, igual que hoy, pero me van a quedar así, ¿ves? Que los puedo separar. Y después me va a servir eso para colocarlos más fácil en donde yo quiera, ¿sí? Porque esto los voy a agregar después a donde a mí más me guste. También podés conseguir algunos globos especiales como este, que es un globo 24 pulgadas, que me va a quedar muy bien. O también los globos transparentes que te dije que tenía. Mirá, este es un transparente con pintitas rosadas y lo podés llenar con globos 5 pulgadas adentro. ¿Querés que repasemos cómo se hace? Mira, te muestro rápido cómo hacerlo. Para poner globos 5 pulgadas adentro de un globo transparente, este globo es 12 pulgadas, más grande. Primero voy a inflar un poquito mi globo 12 pulgadas. Ahora voy a tomar el globo 5 pulgadas y le voy a poner un lápiz adentro. ¿Ves? Un lapicito ahí. Eso me va a ayudar a meterlo adentro del globo transparente. Siempre se pierde un poquitito de aire. ¿Ves? Ahí está. Ahora saco el lápiz. Ahí me quedó, ¿ves? El globo adentro y ahora lo voy a inflar ahí. Mi inflador que quedó por acá. Voy a inflar el globo chiquito, el 5 pulgadas que está adentro. Mirá, ahí. Lo inflas así. Tomo el pico del de adentro, el rosadito. Le hago un nudito y lo suelto simplemente adentro. Y si todavía querés más, mira, acá tengo un globo 32 pulgadas que lo voy a rellenar con globos 12 pulgadas adentro, ocupando la misma técnica que ocupé recién. Y listo, al igual que hoy le até un globo 12 pulgadas,
para poder atarlo más fácil al hilo, ya lo van a ver. Pero a este grande lo voy a usar para comenzar mi arco en la parte de abajo. Me va a quedar muy bueno. Vamos a armarlo. Y para comenzar a unir mis globos voy a utilizar una tanza monofilamento de nylon, que viene a ser un hilo de pescar común. ¿Ves? Es transparente y es muy resistente. Lo que voy a hacer primero, para darle un poquitito de peso a la base, ¿sí? A la parte de abajo, para que no se me mueva con el viento, es tomar un globo 12 pulgadas y llenarlo con agua, ¿sí? Está lleno con agua o lo pueden llenar con arena también, para que le haga un poquito de peso abajo, ¿sí? Este lo voy a atar en la punta de mi hilo. Así. Luego voy a tomar dos pares de globos que estén bastante grandes e inflados y los voy a transformar en un cuarteto. Solamente los cruzás ahí y das vuelta 2. Esto lo voy a hacer solo para comenzar. Mi globo con agua lo voy a pasar ahí hasta la mitad, ¿ves? Que te quede ahí en el medio. Y voy a dar algunas vueltas con el hilo para que quede bien enredado ahí. ¿Ves? Me va a quedar ahí abajo, entonces esto va a quedar así apoyado en el piso y va a evitar que el viento me lo mueva muy fácilmente a la base. Si después arriba lo voy a tener que atar igual a la pared. Bueno, acá vamos a empezar a poner los pares de globos. Te dije que iba a empezar por este grandote, así que lo voy a poner acá. Mira, lo voy a apoyar así, voy a apretar el pico hacia abajo y con el hilo le voy a dar una vuelta alrededor de uno de los globos. Ahí. Lo mismo voy a hacer con otro, lo voy a apoyar acá, voy a dar una vuelta con el hilo y así lo vamos a ir armando para arriba. Y me voy a cambiar de lugar para poder subir un poquito más cómodo. Vamos a seguir poniendo solamente pares de globos y damos una vueltita ahí, ¿eh? ¡Ups! Puede pasar. Y como a esta altura ya podría ir poniendo algunos de mis globos transparentes con globos 5 pulgadas adentro, ¿sí? Lo vamos a poner acá, igual que los otros. Y esa era más o menos la altura a la que yo quería llegar. Ahora, para hacer la curva para este lado, voy a colocar mi globo 24 pulgadas acá arriba. Ahora pueden o poner una escalera o directamente bajar todo para acá y listo. Apretamos fuerte. Dos vueltitas con el hilo y listo. De acá para acá vamos a seguir haciendo el mismo procedimiento que hicimos acá, ¿sí? Poner globos de a pares y ir dándole una vuelta con el hilo. Pero lo que vamos a intentar es que sean globos un poco más chicos, ¿sí? Ya. Voy a poner de este tamaño más o menos, que son un poquito más chicos que los que venía poniendo para que arriba sea un poquitito más angosto. Y si podés, como te dije, cada tanto le agregás un globo especial, como este transparente, con un globito 5 pulgadas adentro. Y más o menos este era el largo que yo quería. Ahora voy a poner un par de globos 5 pulgadas de los que había inflado al principio. Lo voy a poner acá al final, como para terminar. Voy a dar varias vueltitas con el hilo, volviendo hacia atrás. Mirá, así. Y después que das varias vueltas, si querés lo podés atar, pero si das varias vueltitas así, ya el hilo no se va a salir y ya directamente lo podés cortar. Para unirlo a la ventana solamente voy a atar de cada lado un hilo, nada más. Lo voy a atar acá en la punta y uno en la otra punta. Y después unirlo va a ser muy fácil, solamente lo apoyás ahí, das una vuelta con el hilo y lo escondés ahí atrás. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Y si no tenés algo desde donde atarlo, como un marco de una puerta o el marco de una ventana, como en este caso, utilizás el método que me viste usar en muchos otros videos, que es solamente una cinta ancha, haces una cruz con la cinta y en el medio le pones una cinta decorativa. La cinta decorativa está buena porque se pega muy bien a la cinta ancha. Y después con esto haces lo mismo que hice recién con el hilo. Lo pasás entre los globos, le das una vueltita y listo, ya queda bien sujeto a la pared. Y ahora llega el momento de observar el arco en su totalidad y ver
¿qué le podemos agregar o qué le podemos cambiar? Por ejemplo, a mí no me gusta que en esta parte se ve un poco el hilo y quedó un poquito abierto, como que le falta algo. Entonces lo único que voy a hacer es agregarle otro par de globos, ¿sí? Es más, tenía uno de estos transparentes que me había quedado, quiero que el transparente me quede acá. Así que lo que voy a hacer es pasarlo nomás hasta el centro, mirá. Lo voy a pasar así. Y dejando un globo de cada lado, me quedó uno acá y el otro acá de los que pasé. Ya está, eso ya no se mueve más. Lo otro que hay que hacer es ver que no hayan quedado colores muy juntos. O sea, por ejemplo, yo veo ahí arriba que me quedan muchos rosados, ¿sí? O acá, a ver, esta parte tiene muchos blancos. Yo, por ejemplo, cambiaría este rosado, lo pondría acá y este blanco acá. Solamente los voy a cambiar de lugar, ¿sí? Hay que ver que no estén muy tirantes y que no se vayan a reventar al cambiarlos, ¿sí? Pero dentro de todos los que están bastante flojos se pueden cambiar bien. A ver. Ahí me parece que quedó bastante bien y ahora quiero solucionarlo de arriba, que por supuesto voy a necesitar un banquito porque no llego. Vamos a poner acá. Así está bastante bien y todavía me quedaban algunos globos 5 pulgadas que había inflado. Estos se pasan de la misma manera que los otros. Si ves algún lugar donde te quedó que se ve el hilo, que se ve feo, como por ejemplo acá, ¿ves? Que se ve el hilo. Ahí voy a hacer lo mismo con estos globos 5 pulgadas, poniendo uno de cada lado. Por eso los habíamos atado bien de la punta de los picos. Y entonces me va a tapar el agujerito que yo quiera que no se vea, ¿sí? Vamos de vuelta, vamos a poner por acá. Y ahora te toca a vos darle tu toque personal. Podés cambiar los globos como quieras o darle la curvatura que vos quieras al arco. Mira, acá te dejo la lista de materiales que yo ocupé, pero eso es muy elástico. Vos podés ocupar más o menos, o no ocupar los globos 5 pulgadas, o no ponerle globos transparentes, y realmente te va a quedar muy bien igual. Otro comentario, ¿recordás esta carita de Minnie Mouse? Es la misma que hice la semana pasada y yo la tengo guardada hace 7 días. En realidad hace 7 días que Martina está jugando con ella. Esto por la pregunta que muchas veces me hacen de cuánto duran los globos inflados. Mirá, 7 días después. Y con este modelo ya terminamos, pero para vos esto no termina acá. Acá te dejo 4 ideas más para que vos elijas con qué querés seguir. No te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta a este video y comentarme qué te pareció. Te agradezco muchísimo por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo.